Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, no solamente transgredió las leyes internacionales, también violó la propia ley de su país y su constitución política. Presentamos varias de las leyes infringidas por Noboa, tanto de Ecuador como internacionales. Daniel Noboa es un vulgar infractor de la propia ley de Ecuador. Para aquella gente que dice de manera errónea que Noboa solo hizo cumplir la ley de su país, pues eso es falso. Noboa en realidad violó la propia ley de Ecuador, su propia constitución y su propio código penal, además de su conocida violación de leyes internacionales. Para los hermanos ecuatorianos, espero que comprendan que Noboa es un transgresor de la ley de su país, aparte desde luego de la ley internacional. Esto independientemente de la situación real de culpabilidad o de inocencia del señor Jorge Glass ante posibles delitos comunes. No se puede alegar buscar supuestamente hacer cumplir la ley violando grotescamente la propia ley, tal como lo hizo Noboa. Antes de presentar algunas de las leyes ecuatorianas que transgredió Noboa, veamos primeramente parte de las leyes internacionales que este señor violó de manera aberrante. Como ya se ha difundido, para empezar, Noboa transgredió las convenciones de Viena de 1961 y de 1969. En primer lugar, para la de Viena de 1961 de relaciones diplomáticas, Noboa violó, por ejemplo, los artículos 22 y 29. El artículo 22 dice claramente en la fracción 1 que los locales de la misión diplomática son inviolables y que los agentes del Estado receptor no pueden penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión diplomática. Y la fracción segunda agrega que el Estado receptor tiene la obligación de proteger los locales de la misión contra toda intrusión, daño, turbación de tranquilidad o que se atente contra su dignidad. Naturalmente aquí el Estado receptor es Ecuador y el local de misión es la Embajada de México. Al entrar violentamente sin permiso mexicano a la Embajada de México, Noboa quebrantó esta ley. Las embajadas son inviolables y nada justifica el accionar del presidente de Ecuador. Así también quebrantó flagrantemente el artículo 29 sobre la inviolabilidad de los agentes diplomáticos, que dice claramente que la persona del agente diplomático es inviolable y que el Estado receptor está obligado a tratarle con el debido respeto y también debe adoptar medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad, cosa que Ecuador violó en la manera violenta y prepotente en que trataron al personal diplomático de México y sobre todo al jefe de Cancillería mexicana, Roberto Canseco. Hay que resaltar que esto no tiene nada que ver si el personal se encuentra dentro o fuera de la embajada. Noboa también transgredió la Convención de Viena de 1969 para tratados, en particular, por ejemplo, los artículos 26 y 27. En el artículo 26 se declara un principio fundamental de los tratados internacionales, Pacta sunt servanda, que textualmente dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Por lo tanto, Ecuador también está obligado a cumplir los tratados internacionales suscritos que están en vigor, de buena fe y sin excusas. Se complementa con el artículo 27, en donde se declara que no se podrán invocar las disposiciones del derecho interno de una de las partes como justificación del incumplimiento de un tratado. Es decir, Ecuador en este caso no puede usar disposiciones de su derecho interno para incumplir estos acuerdos internacionales que se ha obligado a sí mismo cumplir. Y solo hay una excepción, pero como veremos, no aplica para Ecuador en este caso. Es evidente de estos artículos que Noboa también ha violado claramente el convenio de Viena sobre tratados. Como comentamos, hay una excepción del artículo 27 anterior, pero en este caso a particular no aplica para Ecuador. No le sirve para justificar la acción que hizo contra México, ni en la captura violenta de Jorge Glass en la embajada, pues solo puede alegarse relevancia de elementos de derecho interno cuando el tratado suscrito tiene una violación que resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que procede en la materia conforme la práctica usual y de buena fe. Pero por si no fuera suficiente, el artículo 45 del Convenio de Viena sobre tratados suma a lo mencionado en el artículo 46 y cierra definitivamente cualquier posibilidad para Ecuador, al declarar que un Estado pierde el derecho para alegar causa de nulidad, determinación, retiro o de suspensión
de la aplicación de un tratado, incluyendo sobre la base de su derecho interno, ya sea porque después de haber tenido conocimiento de los hechos del tratado, el Estado ha convenido de forma expresa en la validez de este y lo considera en vigor, o porque se ha comportado de una manera tal que debe considerarse que muestra su conformidad o aceptación del mismo. En este caso, y a partir de lo anterior, las declaraciones y la conducta previa de Ecuador, así como lo plasmado en su constitución política, muestran claramente que Ecuador acepta los acuerdos internacionales involucrados al caso y por lo tanto no puede apelar a otras partes de su derecho interno para violar los tratados internacionales suscritos relacionados a su controversia con México. Lo que quiere decir que las justificaciones que hace Noboa, basadas en referencias de partes de su derecho interno para sustentar sus acciones que infringen los convenios internacionales suscritos por Ecuador, no son válidas. Noboa quebranta la ley. Noboa también incumplió la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, pues como hemos visto no puede justificar elementos de su derecho interno para violar los tratados suscritos en vigor, y la excepción existente no aplica a este caso particular que involucra a Ecuador. En específico, violó los artículos 4 y 9 del Convenio de Caracas para asilo diplomático. El artículo 4 declara algo fundamental para el caso de la transgresión de Ecuador al asilo otorgado por México a Jorge Glass. En este artículo se afirma que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de persecución. Es decir, en este caso México califica la naturaleza del delito o motivos de persecución, y el artículo 9 indica que el gobierno territorial que levanta los cargos debe respetar la decisión del país asilante de continuar con el asilo otorgado o de que exija salvoconducto para el perseguido si después de considerar la información otorgada mantiene esta postura. Lo anterior es lo que hizo México. Solicitó a Ecuador la información del caso de Jorge Glass y luego, después de analizarlo, consideró que tenía elementos suficientes para otorgarle el asilo. Incluso si México se hubiera equivocado en esta decisión, el gobierno de Noboa tendría que apegarse a estas normas y haberse conducido de acuerdo a la ley, pudiendo usar las vías establecidas para resolver las controversias diplomáticas y no de forma barbárica violando la ley como lo hizo. Ecuador ha argumentado que el asilo de Jorge Glass no sería válido porque, según declaran, de que México habría pasado por alto el artículo 3 de la Convención de Caracas, que menciona que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma o condenadas ante tribunales ordinarios por delitos comunes sin haber cumplido sus penas todavía. Sin embargo, este mismo artículo menciona que existe la excepción fundamental de que se aplica la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, si se habla de una situación que tiene un carácter claramente político, que es lo que México concluyó después de analizar el caso de Jorge Glass, tomando en cuenta la información del tema proporcionada por Ecuador. Y en consecuencia, dado los artículos 4 y 9 de la Convención de Caracas para asilo diplomático, se desprende que Noboa infringió estos artículos. Para este caso, la forma aberrante de conducirse de Noboa no tiene ninguna justificación, pues tampoco puede apelar al derecho interno y viola la ley internacional. Por si fuera poco, mostramos a continuación que incluso el derecho interno, o sea la ley de Ecuador, fue violada también por Noboa. En efecto, la constitución política de la República del Ecuador fue pisoteada por Noboa. Algunos artículos quebrantados por Noboa son, por ejemplo, el artículo 41 constitucional, que menciona que Ecuador reconoce el derecho de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos, y que gozarán el ejercicio de sus derechos y respetará el principio de no devolución. Noboa infringió esto al no conducirse institucionalmente en su disputa con México y tomar por la fuerza a Jorge Glass, a quien México le había concedido formalmente el asilo. Transgredió además el artículo 147 de la Constitución ecuatoriana, que menciona claramente entre los deberes del presidente de la República se encuentran cumplir y hacer cumplir tanto la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, que, como se ha visto, Noboa ha quebrantado esta ley.
el artículo 416 de la Carta Magna Ecuatoriana fue también infringido por Noboa, pues este dice en su fracción segunda que el gobierno de Ecuador se obliga a propugnar la solución pacífica de controversias y conflictos internacionales y también rechaza la amenaza y el uso de la fuerza para resolverlos. Así además, en su fracción novena, reconoce el derecho internacional como norma de su propia conducta. Por lo tanto, Noboa, al usar la fuerza para afrontar una controversia internacional con México por el asunto del asilo concedido a Jorge Glass al asaltar la embajada y pasar violentamente por encima del asilo concedido, está violando flagrantemente la Constitución de Ecuador, además del derecho internacional. Siguen las infracciones a la Constitución de la República del Ecuador por parte de Noboa. Este señor quebranta el artículo 417 de la Constitución de Ecuador, en donde se reitera que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución y que en los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos. De nuevo, por lo tanto, al asaltar por la fuerza la embajada y tomar violentamente a Jorge Glass en condición de asilado, este artículo también es incumplido por Noboa. Además, el artículo 424 constitucional es transgredido por Noboa, pues a la vez que declara la Constitución como norma suprema, pero también enfatiza que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se dice que prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Noboa transgrede también los artículos 425 y 426, pues en 425 define el orden jerárquico de aplicación de normas y que están en primer lugar la Constitución y luego los convenios internacionales suscritos por Ecuador, y el artículo 426 que deja claro que todas las personas, autoridades y las instituciones están sujetas a la Constitución y las normas previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que sean más favorables a las establecidas en la Constitución. Esto aunque las partes no las invoquen expresamente. Finalmente decimos que Noboa viola claramente el Código Penal de Ecuador. El artículo 482 del Código Penal de este país dice en su fracción cuarta que en el allanamiento de una misión diplomática o consular, en caso de negativa del agente diplomático o consular, el allanamiento no podrá realizarse y se acogerá a lo dispuesto en los convenios internacionales vigentes en Ecuador sobre la materia. Al entrar a la fuerza en la embajada mexicana, Noboa infringió este artículo de su propio Código Penal en Ecuador. En resumen, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, es un infractor de la ley de su propio país. Aplastó su Constitución y el Código Penal ecuatoriano, así como desde luego violentó el derecho internacional. Noboa quedará negativamente en la historia internacional. Será señalado de ser un ejemplo de gobernante ambicioso, vulgar, prepotente, autoritario y torpe, que por cuestiones personales y réditos políticos internos a corto plazo llevó a arrastrar la imagen de Ecuador y a uno de sus momentos más bajos en su política exterior, y para el mundo un ejemplo vergonzoso de transgresión del derecho y la diplomacia mundial. Amor y paz.